El- Como les decía, el tema de hoy pues van a ser dos, regresión y correlación. Son similares, pero no son exactamente iguales y son una extensión de lo que ya les venía empezando a hablar la vez pasada, que son los modelos lineales. Entonces, la primera parte es, de la que les voy a hablar es de la regresión, pero pues ambos tienen que ver con aquellos modelos que nos hablan de las relaciones entre variables. Y estas relaciones entre variables pues pueden ser examinadas a través de estos modelos que fueron estudiados por Francis Galton ya hace muchísimo tiempo. Y en el primer caso, en el de la regresión, principalmente se centra en estudiar la forma de las relaciones entre dos variables, principalmente, en el caso de la regresión simple, y su objetivo al final es predecir o estimar el valor de una variable que corresponde al valor dado de otra variable. Por otro lado, la correlación más bien nos va a servir para medir la intensidad de la relación entre las variables. Entonces, cuando se calcula la correlación entre un conjunto de datos, vamos a querer saber cuál es el grado de correlación entre las variables. Y normalmente lo que nosotros vamos a querer hacer es una exploración de la relación lineal entre dos variables que sean de nuestro interés. Normalmente van a ser X y Y. Entonces vamos a empezar por la regresión. En el caso de la regresión va a haber una variable X que va a ser nuestra variable independiente y una variable Y que va a ser la variable dependiente. Entonces se habla de la regresión de X en Y y nosotros tenemos que hacer una serie, perdón, de la regresión de Y en X y se habla de una serie de suposiciones para que nosotros podamos hacer esta regresión, las cuales las podemos este, agrupar en este acrónimo LINI, los cuales significan la linealidad de la asociación, la independencia, la normalidad de la distribución de estos datos y también la igualdad de las varianzas. Se tienen que cumplir para que pues podamos hacer la regresión. Entonces, los valores de la variable de X, por un lado, tienen que ser fijos. O sea, estos valores de la variable no aleatoria o aleatoria, que va a ser X, tienen que mantenerse fijos durante el momento que nosotros estemos haciendo nuestros cálculos. El error de la medición de X tiene que ser, pues básicamente, despreciable y para cada X tiene que existir un valor de Y que le podamos asignar con una distribución normal para Y. Es importante que se cumpla este requisito de normalidad para poder hacer la regresión como la vamos nosotros a considerar. Entonces, también las varianzas de las subpoblaciones de Y, todas van a ser iguales y todas las medias de las subpoblaciones de Y se encuentran sobre la línea recta, la cual va a tener esta fórmula que les pongo aquí, que básicamente es la ecuación de la recta. Y los valores de Y todos son independientes. Entonces, aquí se muestra una gráfica donde va a haber valores de X que se agrupen alrededor de una línea recta y nosotros lo que vamos a querer hacer es trazar una línea recta que represente a esos valores de X que nosotros vamos a tener de nuestro conjunto de datos. Esa va a ser nuestra eh, regresión lineal simple, nuestra recta y nuestra ecuación que represente a esa recta. Para la regresión, para la regresión, nosotros vamos a tener una ecuación. La primera que les pongo aquí, pues es
La regresión múltiple, por eso es la fórmula mucho más grande, porque tenemos una YJ, que es la variable dependiente, que va a depender de X, beta cero, que es una constante, y los otros coeficientes de X, que es beta uno, beta 2, hasta beta K, y X1, X2, que son las distintas variables. Esta es para la regresión múltiple. Sin embargo, en este momento nos vamos a enfocar en la regresión lineal simple, la cual va a consistir simplemente de una fórmula que es y igual a alfa más beta x más e. En este caso, alfa va a ser nuestra constante, que en otros casos se puede llamar beta cero. Beta va a ser el coeficiente de x o también podría ser beta uno de x y e pues va a ser nuestro error. En este caso, si solamente es la regresión lineal simple, pues nuestra constante puede ser alfa en vez de beta cero y nuestro coeficiente de x pues puede ser beta en vez de beta uno. Entonces, alfa y beta van a ser los coeficientes de la ecuación de regresión. E es el factor de error y va a ser y menos la ecuación de la recta. Y mu es la suposición de linealidad, es decir, de que haya una relación lineal entre nuestras dos variables. Entonces, geométricamente, alfa y beta van a representar la ordenada, la origen de y, es decir, dónde se cruza con el eje de las y, la recta, y eh, la pendiente de la recta. Entonces, esto ustedes lo han visto muchas veces anteriormente a lo largo de su carrera. Es nada más como que un recordatorio y es la notación simple de la regresión lineal. Pero esto se va a extender a lo que sería la regresión lineal múltiple. Entonces, en la ecuación de regresión de la muestra es importante conocer la relación de linealidad de la población a partir del estudio de una muestra. Y pues inicialmente nosotros vamos a asumir que las variables están relacionadas de forma lineal. Entonces, para esto vamos a tener ciertos pasos para hacer nuestra regresión lineal. Primero vamos a determinar la relación entre X y Y, si es lineal o no. Vamos a obtener la ecuación de la recta que mejor se ajuste a los datos y vamos a evaluar la ecuación para tener idea de la fuerza de la relación y su utilidad para predecir y estimar. Y si los datos se ajustan, vamos a utilizar la ecuación obtenida con la muestra para predecir y estimar. Vamos a predecir el valor de y al que corresponde un valor de x dado y vamos a estimar la media de los valores de y para un valor de x. Entonces, probablemente ya ustedes han escuchado este método, probablemente lo han usado. Al menos sé que en química, en análisis instrumental, suelen hacer este método. Es el método de mínimos cuadrados. Entonces, para esto ustedes van a tener coordenadas en el eje, en el plano X, Y positivos. Van a tener pares de coordenadas X1, Y1, X2, Y2, hasta XN, YN, que van a representar los valores de estos valores que se van a encontrar en el plano donde ustedes al ubicarlos también van a poder trazar una línea recta que los represente, la cual va a ser y igual a mx más b, lo cual básicamente es la ecuación de la recta y también es un modelo lineal. Entonces nosotros queremos que los cuadrados de las diferencias entre el valor real y el de la recta pues sean mínimos. Esta resta sea la mínima posible. ¿Qué sería al mismo tiempo esta S que está acá abajo? Y1 menos mx1 más b y todo esto al cuadrado más y2 menos mx2 más b al cuadrado. Todo esto, toda la sumatoria sea pues el valor mínimo posible. Entonces esto se puede hacer manualmente, pero pues básicamente lo que estamos haciendo es que de cada coordenada, de cada punto que nosotros tengamos de esos valores, restárselo al valor
de la recta y encontrar la distancia promedio y pues se minimiza este valor para así poder encontrar cuál es la recta que está más cerca de todos esos puntos. Hay varias formas de hacerlo. Una forma es calcular X con gorrito, que es el promedio de X, y el promedio de y así tener em, B igual a Y con gorrito menos MX con gorrito, de manera que M sea la sumatoria de XY por YI menos Y con gorrito entre la sumatoria de XY por XY menos X con gorrito y de esta forma obtener la pendiente. La función de mínimos cuadrados pues va a ser esta que se muestra aquí a la derecha. Es básicamente la sumatoria de las diferencias de cuadrados y la solución es la que se muestra aquí abajo, donde tenemos la pendiente como aquella que ya les mencioné y B como Y con gorrito menos MX con gorrito. Entonces así obtendrían ustedes una aproximación de la ecuación de la recta. Se puede calcular con estas fórmulas, pero hay otras formas de hacerlo también. Se puede hacer manualmente. em, entonces, una forma de hacerlo es que si nosotros tuviéramos las coordenadas, básicamente hay que encontrar la recta que mejor se ajuste, encontrando el promedio de las X, el promedio de las y también calculando la pendiente con esta fórmula y calculando luego B y así obtener la fórmula y luego pues graficar la línea recta con esa fórmula. Manualmente se podría hacer de esta forma. Luego pues se tendría que verificar, porque ya que se tiene la fórmula, hay que verificar que se cumplen esos valores de Y para cada valor de X y encontrar cuál es la desviación. De manera alternativa, nosotros podemos usar estas fórmulas donde la pendiente M es igual a N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo eso dividido entre N por la sumatoria de X cuadrada menos el valor absoluto de la sumatoria de X elevado al cuadrado y B como la sumatoria de Y por la sumatoria de X cuadrada menos la sumatoria de X por la sumatoria de X por Y, dividido entre N por sumatoria de X cuadrada menos sumatoria de X al cuadrado. Entonces, si nosotros tuviéramos estas coordenadas, podríamos calcular una nueva columna que fuera X por y calcular la sumatoria abajo y otra columna de X cuadrada y calcular abajo la sumatoria de X cuadrada, de manera que sea más fácil que nosotros tengamos todas las sumatorias que nos van a servir para calcular M y B. Entonces, ya nosotros pues tendríamos que generar nuestra gráfica de dispersión de los puntos y con nuestros valores de cada columna calcular los valores de M y B para poder graficar también nuestra recta. O bueno, mucho más fácil, en Excel, pues simplemente graficar la recta a partir de estos valores. Eso es casi automático. Por ahí les voy a dejar el video, está en este link. Ni siquiera se los voy a poner aquí porque realmente es bastante trivial. Cuando vean el video que dura como 3 minutos, porque es demasiado fácil en Excel hacerlo, se van a dar cuenta. Y y más bien en Excel va a ser como para comprobar, pero ustedes lo pueden hacer a mano o en cualquier otro programa. En el libro usan mucho Minitab, pero tampoco es un programa gratuito, así que no suelo recomendar que lo usen.
Pero también hay otros programas gratis en Internet que pueden usar. Pueden usar el mismo Excel, pueden usar Google Sheets, se llama, me parece. O en nuestro caso vamos a usar R para la próxima clase, también es muy fácil de hacer, pero para integrarlo todo dentro del mismo programa que hemos estado usando, pues vamos a usar ese. Entonces, por ejemplo, este ejemplo nos dice que la topografía del tejido adiposo está asociada con complicaciones metabólicas, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. La cantidad de tejido adiposo intraabdominal es parte de la evaluación del riesgo de enfermedades cardiovasculares en un individuo por tomografía computada. Entonces, estas personas que hicieron un estudio desarrollaron ecuaciones para predecir la cantidad de tejido adiposo del abdomen a partir de las mediciones antropométricas y se estudiaron individuos sanos entre 18 y 42 años. ¿Qué tan acertado sería predecir y estimar la cantidad de tejido adiposo abdominal a partir de la medida de circunferencia de la cintura? Entonces simplemente evaluaron pues el tejido adiposo por tomografía computarizada, pero también midieron la circunferencia de la cintura y entonces están tratando de asociar si simplemente por la medida de la cintura es posible saber qué tanto tejido adiposo en esta región abdominal tiene la persona. Y esto pues sería muy útil porque así cuando, por ejemplo, el profesional en nutrición te mide la cintura, ya no solamente tendría la medida de la cintura, sino tendría también la medida de qué tanta grasa abdominal tiene la persona, lo cual es mucho mejor indicador de riesgo cardiovascular que simplemente la medida de la cintura. Bueno, esa era la idea. Si el estudio le salió o no, pues es lo que ellos intentaban predecir. Entonces tenían estos valores de X, de la medida de la cintura, y Y, lo que correspondía a la grasa abdominal. Y querían ver si estaban realmente asociados, si había relación lineal. Entonces tienen su diagrama de dispersión de datos. Y en general dicen pues que los individuos con cintura grande también tienen más tejido adiposo abdominal, lo cual pues hasta a simple vista se puede ver que sí es así, aunque los datos están bastante dispersos. Entonces ellos hacen la recta de mínimos cuadrados, usan el programa Minitab y les sale una fórmula de y igual a menos 216 más 3,46x. Con Minitab, esa es la ecuación de regresión, pero también les da su desviación estándar, su tasa t y su valor p. Les da además un r cuadrado de, bueno, ahí se los da en porcentaje, que es 66,7, em, pero pues básicamente sería el punto 66. Entonces, bueno, básicamente haciéndolo con Minitab les dice que sí hay una relación lineal, lo cual de hecho es bastante obvio, pero qué tanto es bueno para predecir es lo que también querían saber. Entonces, trazan su línea recta que obtienen por mínimos cuadrados, aunque lo hacen por Minitab, y de momento hasta ahí. Entonces, la ecuación de regresión también se puede evaluar de manera que uno pueda saber qué tan buena es para predecir. Es decir, ok, ya tengo yo la ecuación, pero ahora quiero saber si yo tengo un determinado valor, qué tan buena es la ecuación para decirme el valor de y al que corresponde. O al revés también, si tengo un valor de y, ¿qué valor de x? Entonces, puedo saber si se describe adecuadamente la relación entre las dos variables o si se puede utilizar la ecuación con fines de predicción y estimación. Entonces,
básicamente podemos hacer pruebas de hipótesis con estas ecuaciones también. Y una de las formas es que nuestra hipótesis nula signifique que beta es igual a cero y entonces la hipótesis nula no sea rechazada. Si beta es igual a cero, recordemos que es este, beta. Beta puede ser nuestro coeficiente sería nuestro beta uno, por ejemplo. En este caso sería nuestra pendiente y entonces sería no hay relación lineal. O también puede ser que aunque haya relación lineal, pues la ecuación no sirva para predecir. Ahora, pero si beta es diferente de cero, tiene un valor fraccionario, puede haber una relación lineal, pero aún así, ¿qué tan lineal, no? O sea, depende. Entonces, bueno, aquí nos muestra dos imágenes, una donde pues la relación se puede decir que es lineal, pero es totalmente un valor constante. Entonces, en ese caso, no sirve para predecir. Y en el caso B, pues se trazó una línea, pero esa relación no es lineal. Luego, tenemos otra opción, que H0 sea beta igual a cero, es rechazada. O sea, que la relación sí sea lineal. Entonces, la relación entre X y Y es lineal y útil para predecir o, aunque sea lineal, un modelo curvilíneo se puede ajustar también. Entonces, en el panel A tenemos una relación lineal muy marcada, muy clara y útil para predecir, pero en el panel B vemos que se ajusta a una recta, pero también podemos notar que claramente hacia el final los puntos caen nuevamente. Entonces, en ese caso aunque se ajustó una gráfica, una ecuación de la recta, pudiera ser que una ecuación cuadrática tal vez se ajuste también o incluso se ajuste mejor que una ecuación de la recta. Entonces, en estos casos hay que saber la eficiencia de la ecuación de regresión y para eso hay que comparar la dispersión de los puntos en torno a la recta de regresión con la dispersión en torno a y la media de los valores de la muestra de Y. Entonces, para esto hay que calcular el coeficiente de determinación. Para esto se obtiene la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados inexplicada. Y así R cuadrada va a ser igual a la suma de cuadrados residual entre la suma de cuadrados total. Entonces, R cuadrada va a medir la proximidad del ajuste de la ecuación de regresión de la muestra a los valores observados de Y. Básicamente, qué tan cercanos estamos a los valores reales. Y entonces, pues vamos a tener estas dos opciones. Si R cuadrado es grande, quiere decir que nuestro ajuste está muy cercano a la realidad, o sea que nuestra recta está muy cerca de los puntos y es como se ve en el panel A. Pero si R cuadrado es pequeña, entonces quiere decir que nuestra gráfica, aunque fue posible trazarla, pues realmente los puntos están muy dispersos de la recta. Em, Teóricamente, si R cuadrada es igual a 1, quiere decir que todos los puntos cayeron en la recta, pero pues prácticamente esto sería imposible de obtener. O sea, si nuestros datos son de una muestra que viene de una población, no esperaríamos que todos cayeran exactamente en una recta perfecta. Por lo tanto, nuestro R cuadrado prácticamente nunca va a ser 1. Entonces, vamos a tener más bien que debe haber una tendencia de que R cuadrado
vaya a uno o que el ajuste sea cada vez mejor de manera que se acerque a uno, pero realmente nunca sea uno. Y si es cada vez más alejado de uno, pues simplemente significa que nuestros datos no son tan, no, o no están tan bien asociados entre sí, o no son tan buenos para predecir, o nuestra ecuación no es tan buena para predecir, pero pues sí siguen una relación lineal. Y bueno, ¿qué distribución nos sirve para las pruebas de hipótesis em, con estas fórmulas? Pues es nuevamente la distribución F, que mide la proporción de dos variables aleatorias independientes. Y es la tasa de distribuciones de varianzas B1 y B2, que van a ser los grados de libertad. Y pues nuevamente aquí se muestran las gráficas de densidades de la distribución F, nada más para referencia, ya las habíamos visto anteriormente, están un poco sesgadas hacia la izquierda. Esta es la tabla, pero pues mayormente vamos a usar el programa, no creo que usemos la tabla. Y bueno, podemos hacer pruebas de hipótesis. En estos casos, por ejemplo, una hipótesis nula podría decir que beta es igual a cero y la hipótesis alternativa que beta es diferente de cero, con un alfa de 0.05. Entonces, para la regresión lineal, igual nos dice tabla ANOVA para regresión lineal, porque recuerden que habíamos dicho que la ANOVA era básicamente un modelo lineal ya, solamente que en esos casos, pues, era una versión pequeña de asociación entre variables, pero la regresión lineal puede ser una regresión múltiple incluso. Entonces, en este ejemplo, la regla de decisión nos dice que se rechaza si el valor calculado para la tasa de variación es mayor o igual al valor crítico de f. Y también se rechaza la hipótesis nula, en este caso porque 217.28 es mayor que 8.27, el valor crítico de f para 1 y 107 grados de libertad. Y el valor p para 217 es menor que 0.005. Así serían las pruebas de hipótesis. Igual nos centramos en el valor crítico y nos centramos en comparar el valor P con el alfa. Igual hay que estimar el coeficiente de determinación de la población, el cual sería 1 menos la sumatoria de y menos y esto al cuadrado entre n menos 2, dividido todo entre y1 menos y al cuadrado entre n menos 1, para encontrar r cuadrado. Y se puede hacer también prueba de hipótesis mediante la estadística T, donde beta es igual a cero para la hipótesis nula. Aquí les muestro la fórmula. Igual se muestra un ejemplo donde nos pregunta si se desea saber si es posible concluir que la pendiente de la recta de regresión de la población, que describe la regresión entre X y Y, es cero. Y bueno, en el ejemplo nos dice em, los grados de libertad, nos dice cuál va a ser la distribución, que en este caso es T, nos dice el valor crítico y nos dice el valor de T que se obtiene. Finalmente, se menciona que se rechaza la hipótesis nula
porque el valor calculado es 14,74, que es mayor que el valor crítico. Y bueno, es así como sería la prueba de hipótesis. Pero recordemos que pues esto ya no lo vamos a hacer nosotros manualmente, sino que nos lo va a dar el programa y básicamente hay que interpretar si nuestro valor P es menor que el alfa que estamos eligiendo. Entonces, en el caso de la correlación, eh, ahora se nos menciona que el modelo de regresión solamente nos dice que Y es la variable aleatoria y que X es fija. Pero en la correlación, tanto X como Y son variables aleatorias. Entonces, en este procedimiento, los valores de X no se preseleccionan, sino que son al azar y según la unidad de asociación seleccionada en la muestra. Entonces, la correlación comprende dos variables, implica una correlación entre ambas que los pone sobre el mismo terreno y no distingue variable dependiente e independiente. Así que lo que nosotros queremos hacer es este, medir la fuerza de la asociación o de la relación entre estas dos variables. Para la correlación, estos son los supuestos. Para cada valor de X existe una subpoblación de valores Y que sigue una distribución normal y para cada valor de Y existe una subpoblación de valores X que sigue una distribución normal. La distribución conjunta X y Y es una distribución normal llamada distribución normal bivariada y todas las subpoblaciones de los valores de X tienen la misma varianza, así como todas las subpoblaciones de los valores de X tienen la misma varianza. Entonces aquí vamos a tener los ejemplos de las distribuciones de X y Y. Y ahora también nosotros necesitamos un coeficiente de correlación, así como teníamos uno para la regresión. Los parámetros que se necesitan son sigma X, sigma Y, mu X, mu Y P, donde pues serían los parámetros de estas poblaciones. Las desviaciones estándar, las medias de las distribuciones individuales. Y P va a ser el coeficiente de correlación, que nos va a medir la intensidad de la relación lineal entre X y Y. Y P cuadrado es el coeficiente de determinación. Este va a estar entre -1 y 1. Entonces, por ejemplo, en este estudio se estudiaron los parámetros fibronolíticos durante embarazos normales, en embarazos con presión arterial normal y retardo en el crecimiento fetal intrauterino y en pacientes con preeclampsia con y sin retardo en el crecimiento fetal intrauterino. En esta tabla se muestran los pesos de los niños recién nacidos y los niveles del inhibidor tipo 2 del activador de plasminógeno en 26 casos estudiados. Se pretende evaluar la intensidad de la relación entre estas dos variables, o sea, el peso y el nivel del inhibidor tipo 2 del activador del plasminógeno. Ahí tenemos los dos variables. No nos dice que uno sea X y otro Y, sino ambos son variables independientes. Ambos son X, por así decirlo. Entonces, igual los graficamos. em, de todas maneras, parece que hay una relación lineal entre ellos. Calculamos la ecuación de regresión, sí se hace una ecuación de regresión, pero en este caso, si se fijan, es C2 y C1. Nos da también un R cuadrado que nos dice que sí hay relación lineal, pero como en este caso estamos haciendo una correlación,
pues nos lo muestra de esta forma. Nos da un p-value de 0, nos da la estadística F, nos da los grados de libertad y nos da R cuadrado y R, que están arriba de 0.5, aunque aquí nos los da en porcentajes. Entonces, aquí no, este ejemplo es en el programa SAS, que también es un programa estadístico, pero tampoco es gratis, así que tampoco lo vamos a usar nosotros, así venía en el libro. Se puede calcular manualmente, esta es la fórmula para R en el cálculo manual, y esta otra también es la fórmula. Nosotros lo vamos a hacer muy fácil en R, no se preocupe. Entonces, igualmente se puede hacer prueba de hipótesis con estos datos. En este caso, por ejemplo, se quisiera evaluar si la correlación es fuerte o no. En este caso es para verificar si la correlación es de 0.7380, que es lo que se calculó acá. Y bueno, aquí la hipótesis nula es de que el coeficiente de correlación es cero, esa es la nula, y pues se hace toda la prueba usando la estadística T. Y pues el resultado que les sale es que em, les da en la región de rechazo y les da un valor de P menor que 0.01, entonces rechazan la hipótesis nula. Acá hay otros ejemplos, pero bueno, básicamente la regresión y la correlación que les muestro es la versión sencilla, la versión simple, pero hay otras versiones, las versiones de regresión y correlación múltiple. Entonces, pues esto simplemente puede ocurrir cuando nosotros tenemos una mejor asociación en variables, cuando incluimos variables extra. Por ejemplo, el periodo de estancia en un hospital de enfermedades crónicas puede depender tanto de la edad del paciente como de sus ingresos económicos, pero también del diagnóstico médico, entre otros. Eso claramente sería una regresión lineal múltiple. También la respuesta de un animal de laboratorio a un fármaco puede depender de la dosis del fármaco, de la edad del animal y del peso del animal. Eso también sería un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, el modelo de regresión múltiple se supone que existe una relación lineal entre alguna variable dependiente y k variables independientes, x1, x2 hasta xn, que serían las variables explicativas. Y también tiene sus supuestos, pero de igual forma vamos a suponer que los valores de y son independientes, que las varianzas de las subpoblaciones de y son todas iguales y también vamos a suponer distribuciones normales y que todas las x son no aleatorias o que son fijas. Entonces, ahora sí aplica la ecuación del modelo de regresión múltiple, donde tenemos beta 1 x1, beta i x2 hasta beta k xk. Esto se puede ajustar a un modelo de dos variables, de 2x, o a uno de 3x, o a uno de 4x, etcétera. Y también se puede hacer regresión por mínimos cuadrados si ya sabemos cuántas son las variables. Entonces, pues imagínense que si se hiciera manualmente, se empieza a complicar la cosa, no porque el cálculo sea difícil, sino porque se vuelve muy tedioso y muy eh, próximo a errores o muy fácil de que uno se equivoque manualmente o en la calculadora. Entonces es muy práctico hacerlo en R, por ejemplo.
Entonces aquí está nuevamente el, el problema anterior, pero en este caso se agrega otra variable y se calcula la ecuación de regresión y el ajuste es mucho mayor, ya no está en punto 54, sino ahora está el r cuadrado en punto 79. Entonces, frecuentemente la asociación o el ajuste lineal es mucho mejor si se considera más de una sola variable. E igualmente para el modelo de la correlación múltiple, pues también puede ser que la asociación entre variables sea más fuerte si consideras más de dos variables. Entonces, bueno, em, para la próxima clase vamos a implementar algunos de estos modelos en R. Vamos a tratar de hacerlos. Y también quiero que ya empecemos a investigar algunas de estas pruebas no paramétricas que ya se han mencionado, pero que todavía no entramos de lleno a ellas, como son las pruebas de la Udeman-Whitney, la de Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman, etcétera. Y hasta ahorita vimos regresión y correlación, y si se fijan, mencionábamos los conceptos de, más bien, los requerimientos de distribuciones normales. Y esto es porque hasta ahorita los modelos de regresión y correlación que estamos considerando son paramétricos, pero sí hay versiones no paramétricas también. Y entonces también las vamos a mencionar para que lo tengan presente. Pues bueno, estamos entrando a la última recta ya del curso de bioestadística y también a la última parte de, de lo que vamos a implementar en R. Espero que no se me hagan bolas en esta última parte donde hay que ver diferentes tipos de pruebas y cuándo implementar cada cosa, este, pero sí es porque es la última etapa, ¿no? Bueno, ¿quedó alguna duda hasta este punto? De todas maneras, voy a procurar ponerle algunos videos extra o algún material extra donde venga también, donde se pueda complementar la información. Y espero también que en la próxima clase que ya hagamos los ejemplos en R, em, retomar lo más importante para que quede más claro. Bueno, si no hay duda por el momento, pues lo podemos dejar hasta aquí. No olviden la investigación que les dejé, que viene al final de la presentación. Esa sí, sí se las voy a encargar, por favor, para que la suban.